Hola a todos, espero que estén bien. Pues me ven aquí de vuelta después de un rato de volver otra vez a haber desaparecido. Tengo una buena mala y una mala buena. Bueno, así de simple. El video de ahora es el video sobre la derivada de la aceleración. Y también un poco más al respecto sobre la derivada de la aceleración. Ahorita les diré qué son estos conceptos y por qué me parece interesante que nunca se hablen en temas como serían física o mecánica de libros ordinarios. Tengo varios libros de física, unos de mecánica, otros de cinemática, pero jamás se habla sobre ese fenómeno del que les voy a hablar. Además de eso, parece ser que con aquellos con los que fui a hablar respecto al tema, tampoco tenían mucha información al respecto de esto, así que tuve que llevar la investigación un poco más lejos, lo que me hizo darme cuenta de varias peculiaridades al respecto del tema. Ahora, esa es la buena, que es este video. Ahora la mala. Dije que iba a hacer un experimento para transmitir audio con láser. No se va a poder. Tengo dos láseres. Bueno, creo que tres. No, ya solo me quedan dos pequeños láseres. Pero hay un pequeño problema. Los cables adaptadores para el láser están muertos. En el sentido de que al parecer accidentalmente los dejé conectados en cortocircuito al aventarlos simplemente sin pensar, ya que estaban unidos magnéticamente a unas baterías. No me fijé en cómo los estaba aumentando y los dejé en cortocircuito. Los dejé conectados en cortocircuito por aventarlos nada más. Y esos cables están quemados, así que me toca hacer nuevos cables. Lástima. Bueno, ¿qué es este fenómeno del que les voy a hablar? Primero, para eso tengo que hablarles sobre qué es la derivada, lo básico de cinemática. Y si estás aquí, me imagino que en realidad ya lo sabes, pero nunca está de más explicar de qué estoy hablando. Primero que nada, tenemos que saber a qué estoy hablando al respecto de cinemática. Normalmente se le llama como MRU y también el MRUA, que sería el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos son los tipos de movimientos de los que generalmente se hablan y realmente son muy útiles para describir pero muchos de los fenómenos que nosotros vemos todo el tiempo. Como por ejemplo, bueno, no tengo ejemplos, nunca tengo ejemplos aquí. Tengo aquí un laboratorio en el que no tengo nada. Así que les voy a pedir que usen la imaginación. Cuando nosotros pensamos en el movimiento, generalmente a nuestra mente vienen dos conceptos, velocidad y aceleración. Cuando decimos acelera, o que un objeto va a tal velocidad, como una pelota de golf yendo a 200 kilómetros por hora, un auto que va a 500 kilómetros por hora, y cuando decimos que el auto va de 0 a 100 en 5 segundos. Pero, ¿qué significa esto y de dónde vienen estos conceptos? Pues mucho de esto viene del concepto de las derivadas y de las integrales, o sea que es cálculo diferencial. La posición es de lo primero de lo que podemos hablar al momento de hablar de estos temas, pero mucho de esto no lo puedo hablar sin el pizarrón. Cuando ocupemos el pizarrón en este video recurriremos a él. Nada más, para respaldar parte de lo que tengo aquí, tengo las ecuaciones aquí resueltas sobre el tema del que voy a hablar, porque no me voy a arriesgar a escribir algo incorrectamente. Verán, la posición de un objeto se puede medir con tres ejes, pero para simplificar los casos de los que vamos a hablar, vamos a tratar todos estos temas en un eje. Vamos a tratarlo como X, como es el análisis que normalmente se enseña. Nosotros sabemos que cuando tenemos un objeto en el espacio podemos obtener sus coordenadas, pero en este caso trataremos con la coordenada X solamente. Si tenemos un objeto que va aumentando su coordenada X, sabemos que su coordenada en el espacio está cambiando. 1x, 2x, 20x, 40x, 60x y cosas así. Va cambiando su coordenada. Pero aquí está la cosa. A nosotros saber solo su posición espacial no es todo lo que necesitamos saber si queremos saber más cosas sobre ese objeto y cómo predecir su comportamiento. De esto viene el concepto de, más bien, en esto nos ayuda el concepto de la derivada. Así que, si obtenemos la primera derivada de lo que sería la posición de nuestro objeto, obtenemos la velocidad de nuestro objeto.
¿Y cómo es esto? ¿Cómo es posible y qué significa obtener una derivada? Si estás viendo esto, normalmente esperaría que ya sepas qué es el concepto de derivada y qué es el concepto de una integral o cómo operarlos. Pero voy a explicarlo con la ayuda de nuestro pizarrón para poder explicar de forma sencilla y gráfica qué es la derivada. Bueno, como recordarán, los que ya han estado aquí, es el querido pizarrón. Si lo preguntan, ya no hay plumón negro. Lamentablemente, los dos pasaron a mejor vida. Así que vamos a explicar qué significa esto. Si nosotros tenemos un objeto, podemos saber cuál es su posición. Sería la posición del objeto respecto al tiempo. Así, así que podemos tener de la siguiente manera. Esta parte de acá sería el tiempo y esta de acá podría ser la posición. Entonces, si sabemos que va haciendo una línea, de esto podemos extraer bastante información. En cada intervalo de tiempo dado, podemos encontrar una diferencia fija entre cada intervalo de la posición. La derivada lo que hace es medir cuáles son estos intervalos en la posición del objeto. Entonces de esto se extrae la información de que la derivada es, en este caso, una línea completamente recta con respecto a la anterior, en donde cada segmento siempre tiene el mismo alejamiento. Ok, no lo estoy haciendo nada bien, como ven aquí tiene un alejamiento tremendo acá. Pero el punto es que la derivada lo que hace es medir cuáles son esas diferencias en cómo está la recta pendiente. Entonces la derivada lo que nos dice es cómo incrementa. Gato, salte de ahí, vas a tirar los químicos. Gato. Lo saluda el gato. No tiene participación más que haber destruido el laboratorio en 2 ocasiones y casi una tercera ahora mismo. Destruyó un aparato eléctrico importante, tiró varios químicos y casi liberó un químico desconocido. Casi se mete en los químicos y no entiendo cómo sigue entrando aquí. Es un misterio este gato, es muy raro. Vamos a seguir explicando. Entonces, ahora que sabemos esto, cabe decir que este es un objeto rectilíneo que se mueve de forma uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme lo que será el MRU. Así que solo estudiamos la velocidad de un objeto respecto al tiempo. Y esto lo obtenemos a partir de la velocidad, a partir de la posición del objeto. Y ahora la pregunta que muchos nos hacen, ¿qué pasa si no estamos hablando del MRU, sino que deja de ser MRU, rectilíneo uniforme? Si añadimos la aceleración, ya no sería un movimiento rectilíneo uniforme. Podemos estar hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Grafiquemos otra vez. Si tenemos una gráfica donde tenemos la velocidad, pero vemos que la velocidad va haciendo algo para arriba cada vez, o sea que la diferencia entre cada uno de los puntos va incrementando cada vez más, porque si fuera completamente recto sería algo así, por lo que podemos ver que hay una diferencia extra. Si esta es la posición del objeto respecto al tiempo, esto es el tiempo y esta es la posición, entonces lo siguiente que podemos hacer es estudiar su velocidad. Si graficamos su velocidad, que sería la velocidad respecto al tiempo, vamos a darnos cuenta que va a haber una ligera pendiente. Esto nos indicaría que la velocidad está aumentando y por cómo se ve la gráfica, que en este caso sería una recta, entonces estamos hablando de que la aceleración es uniforme. Si volvemos a derivar, veremos que la pendiente de esa que la pendiente va a ser recta. Significa que tenemos una aceleración uniforme. Entonces, es aquí donde nace la duda de este video. La derivada de la aceleración. Y también cómo estudiar la derivada de la aceleración, ya sea de paso. Entonces, esto es un poco, en realidad no es nada complicado.
Solo es ampliar esto un poco más y no quedarnos en lo mismo. Básicamente vamos a dar el mismo tratamiento que hacemos de la velocidad para hacerlo acelerado, por esta vez le haremos ese tratamiento a la aceleración. No se preocupen, daré fórmulas. Lo primero que tenemos es nuestra posición original. Sabemos que la posición del objeto respecto al tiempo nos va a ayudar muchísimo. Al momento de obtener la primera derivada, obtenemos la velocidad respecto al tiempo de nuestro objeto. Si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración respecto al tiempo de nuestro objeto. Pero, ¿y si volvemos a derivar? ¿Qué es la duda de este video? ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos un objeto llamado jalón, tirón, o en inglés que sería jerk, pero vamos a manejarlo en español como jalón, pero si quieren también lo pueden llamar tirón. Ahora, ¿qué sería este objeto extraño matemático? Si recuerdan lo que hicimos con las gráficas, sabrán qué es lo que está pasando. Podemos obtener un objeto del que tenemos su posición, en el que vemos que su posición va constantemente aumentando. Si derivamos eso, vamos a ver que su velocidad también sigue aumentando, pero esta vez no está aumentando de manera lineal como antes. Y luego si obtenemos la derivada de la aceleración, veremos que la aceleración también está aumentando. Entonces, si simplemente volvemos a derivar, veremos que hay un cambio de la aceleración respecto al tiempo. En este caso ya no es aceleración uniforme. Esta aceleración está cambiando en el tiempo. Y de hecho, podemos volver a hacer el mismo tratamiento y obtener lo que sigue, que sería algo llamado el chasquido. Pero vamos a quedarnos hasta aquí, porque una vez vean este tratamiento podrán infinito derivar esto de manera correcta. Pero la cosa es que, según los tratamientos que he leído y sobre algunas experimentaciones que he leído y utilidades de esto, de hecho solo les serviría derivar hasta el chasquido. A partir de eso se vuelve más irrelevante poder encontrarlo. Solo es hasta el chasquido en el que es bastante útil, ya que en algunos lugares de ingeniería altamente aplicada y especializada se limita a que el chasquido sea lo más pequeño posible, ya que ya verán que esto de aquí, de lo que nunca se habla, es más importante de lo que parece. Si podemos empezar ahora mismo, vamos a empezar ahora mismo con las fórmulas. Primero vamos a hablar sobre la posición objeto respecto al tiempo. Pues ahí no ocupamos ninguna fórmula, no ocupamos fórmulas para la posición respecto a un objeto en el tiempo. Al menos en manera teórica. En el momento de hacer una práctica, pues esto se vuelve un poco más complicado, porque necesitamos poder determinar el objeto dónde está en el espacio. Y dependiendo de cuál sea el escenario, esto puede ser más o menos difícil. Pero dejemos esto de lado. Así que empecemos a hablar de lo que sería la velocidad. Primero, lo único que necesitamos hacer para las fórmulas es tener el tiempo, saber integrar y derivar. Así que lo único que necesitamos para que podamos predecir la posición de un objeto respecto a la posición del objeto es saber la posición del objeto, en este caso la posición X del objeto. Así que esas serían todas las fórmulas para la posición que van a ocupar. Ahora, tenemos la velocidad del objeto. Entonces, si queremos saber cuál es la posición de un objeto respecto al tiempo, más bien, cuál sería la posición de un objeto de acuerdo a su velocidad respecto al tiempo, necesitamos hacer lo siguiente. Para saber la posición, debemos de multiplicar velocidad por tiempo más posición inicial. Y así de fácil, ya podríamos tener cuál será la posición del objeto. Ahora, se acabó, ya podemos predecir todas las posiciones que va a tener el objeto. Pero ¿qué pasa con la aceleración? Ahora queremos saber cuál será la velocidad de un objeto respecto a la aceleración en un intervalo de tiempo. O sea que dado un intervalo de tiempo, podamos saber cuál sería su velocidad.
Y luego después de eso queremos saber, de acuerdo a una aceleración, cuál sería su posición final respecto a una aceleración. Entonces, primero vamos a obtener la posición. No, primero vamos a obtener la velocidad. Notarán algo interesante. La velocidad de un objeto respecto a la aceleración va a ser aceleración por tiempo más velocidad inicial. Muy, muy sencillo. Ahora, queremos saber cuál va a ser la posición de este objeto, la posición que va a tener en tiempo dado respecto a la aceleración. Ahora necesitamos conocer nuestra aceleración, obviamente. Ocupamos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero esto no quedó aquí. También necesitamos saber sumarle el término de la velocidad inicial multiplicado por el tiempo y sumarle lo que vendría a ser la posición inicial. Así que necesitamos más datos para poder saberlo. Un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad por tiempo más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Entonces ya podríamos saber cuál va a ser la posición final del objeto respecto a una aceleración uniforme. Pero ahora viene nuestro pequeño problema, que es si nuestra aceleración no es uniforme y tenemos este componente. Pero ¿cuándo aparece este componente? Este componente al que llamamos, verán, el jalón es algo que pasa todo el tiempo y pasa en todos lados, aunque no lo parezca. Aunque te dicen que algo gira tanto RPM o que llega a tal velocidad en tales segundos, la cosa es que no es que la aceleración vaya instantáneamente a obtenerse, sino que la aceleración hace una creciente. A veces es tan rápida que es imposible de notar que esa aceleración está acelerando. O sea, que la aceleración está sufriendo un ritmo de cambio. Los que saben un poco de robótica o han estado en ese campo saben que a veces pueden encontrar en sus equipamientos algo llamado jerk, que sería eso lo que estamos llamando jalón o tirón. Eso es el cambio de la aceleración respecto al tiempo. Y es deseable que esto sea aminorado, que el jalón o tirón sea lo más suave posible y no que parezca algo parecido a una delta de Dirac. Ya que resulta que si el jalón o tirón es muy alto, el equipo mecánico o equipo eléctrico puede sufrir bastante daño. O sea que limita la capacidad de vida de un objeto. De hecho, es algo que pasa en algunos motores o algunos otros equipos. ¿No han oído que si un equipo mecánico sufre vibraciones, su tiempo de vida se limita? No solo es por los golpes mecánicos que sufrirá que dañan estructuralmente el objeto, sino porque estos jalones o tirones también generan daño estructural por sí mismos. De hecho, según algunos datos que pude encontrar, el jalón, tirón, también son muy útiles para determinar efectos fisiológicos de cómo actuaría este efecto del jalón junto con la aceleración sobre un ser vivo. Así que va un poco más allá de simplemente querer predecir algo o querer que componentes mecánicos vivan más tiempo, sino que ya también tiene aplicaciones en campos de biología. Pero, ¿cuáles serían algunos ejemplos en los que podemos ver esto? Porque si intentamos, por ejemplo, tirar un objeto, simplemente tenemos el problema de que está sufriendo una aceleración constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. A menos que tomes en cuenta la fricción, donde aparece una fuerza contrapuesta al aire. Por esto es muy difícil de notar, pero de hecho ahí se puede llegar a hacer el análisis del tirón o el chasquido. A continuación, les voy a mostrar una gráfica y también números sobre un experimento accidental en el que pude analizar el jalón o tirón y el chasquido sobre un objeto del que yo nunca pensé del que realmente podría hacer un análisis, ya que pertenece a un programa muy viejo del que jamás pensé que podría llegar a utilizar en una aplicación de experimentación.
Ya que vieron estos datos se preguntarán, ¿y qué era el programa? Resulta que el programa del que pude hacer este análisis era simplemente un objeto que aceleraba con una fuerza constante que le estaba dando cada vez más velocidad, pero tenía el impedimento de que cada vez que aceleraba había una fuerza imaginaria que se contraponía y limitaba su velocidad a un cierto punto. De hecho, según la naturaleza del programa, creo que podría 30 derivar esa, esas velocidades. Y eso es mucho, muy extremo, pero solo es útil hasta el chasquido en aplicaciones prácticas. Ahora, otro, ¿cuáles son casos reales en los que esto es crítico y puede ser muy, muy útil? Si es la aceleración de un objeto depende de algo, además de simplemente de la fuerza generada por algo. Si ven que fuerza es igual a masa por aceleración, y a veces la masa de un objeto puede variar. Pongamos el ejemplo de un cohete. Los cohetes van perdiendo masa y esa masa es el combustible que les ayuda a acelerar. Cuanto más ligero un objeto, más fácil es acelerarlo. Así que ven cuál es la cosa y por qué ahí puede aparecer fácil y muy fácilmente al jerk. No, el tirón. Ojalá. Es porque el objeto va perdiendo masa y eso hace que cada vez que la aceleración fluctúe. Entonces, imagino que en estas aplicaciones se puede llegar a tomar en cuenta, pero los cálculos de ingeniería de cohetes que he encontrado no parecen tener en cuenta esa derivada, al menos no en los textos que pude encontrar con ayuda de alguien. Que debo decir que vaya textos muy densos, pero estaban en otro idioma, así que fue un poco bastante complicado de analizar. Pero no encontré nada al respecto de la derivada de la que estamos hablando. También otra cosa donde podemos encontrar esto es en fricciones. También podemos encontrar en el momento de cosas como oscilaciones. Y también lo podemos encontrar en circuitos electrónicos. Ahora, ya que me desvié tanto del tema, continuamos con esto. Queremos saber del jerk, de la aceleración, o sea, el jalón o tirón. Queremos obtener las ecuaciones para poder predecir todo lo anterior. Primero, van a notar el patrón. Para predecir la aceleración, simplemente necesitamos obtener nuestro jerk por tiempo más aceleración inicial. ¿Lo notan? Que está repetido. Y si van viendo todo esto, verán que se estará repitiendo. Ahora queremos saber cuál es la velocidad de nuestro objeto respecto al tiempo. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es que obtenemos que es un medio del jalón por tiempo al cuadrado más lo que sería nuestra aceleración inicial por tiempo más velocidad inicial. Pero eso significa que podemos obtener nuestra última ecuación, la que nos va a predecir cuál sería nuestra posición en el tiempo del objeto. Y es muy fácil. Es un sexto de nuestro jalón por tiempo al cubo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad por tiempo más nuestra posición inicial. Y verán que es bastante intuitivo. Si siguen este patrón, de hecho, pueden obtener todas las siguientes derivadas sin necesidad de estar literalmente haciendo todas las integrales y derivadas que implicarían el proceso formal. Ya que hay un patrón bastante simple aquí, realmente pueden seguirlo para obtener todas las derivadas sin ninguna clase de problema. Ahora les voy a decir cómo pueden obtener esto. Ahora, no vamos a entrar en formalismos y en obtener absolutamente todo, porque si no esto nos llevaría una eternidad. Y realmente si podemos evitar los formalismos, a menos que tú los requieras, esto va a ser bastante útil. Como verán, esto va aumentando con un patrón. Y este patrón es exactamente el de las integrales.
Si quisiéramos obtener la siguiente derivada, simplemente tendríamos que escribir la integral indefinida de un sexto de lo que sería nuestro y por tiempo diferencial del tiempo. Ahora, simplemente lo que decimos que es esta integral va a ser nuestro siguiente concepto. Entonces esto nos va a dar que tenemos 1 sobre 24. Ahora cambiamos esta j por lo que sería nuestro siguiente integral, nuestra siguiente derivada, la derivada del y. Y entonces sabemos que es el chasquido, así que vamos a ponerle directamente c. Por tiempo a la cuarta más c, pero esto vamos a ignorarlo. Y esta sería nuestra siguiente derivada, que sería el chasquido. Y solo para mostrarles, les voy a escribir del chasquido respecto al tiempo. Para obtener la posición de un objeto, la fórmula sería 1 sobre 24 el chasquido por tiempo a la cuarta más 1 sobre 6 jalón inicial por tiempo al cubo más 1 sobre 2 aceleración por tiempo al cuadrado, aceleración inicial, claro, más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Como ven, es el patrón. Entonces, si quieren obtener lo siguiente, simplemente integran este cachito, luego lo ponen de este lado y le pegan todo lo demás, pero todos tienen que ser iniciales, no puedes poner tu parámetro. Y ese es el problema. Si quieres seguir y seguir, necesitas conocer cada vez más parámetros iniciales para poder continuar. Y de hecho, si quieres obtener todo lo anterior, simplemente lo que ocupas es derivar tu función. Ya tenemos la función de la posición. Si queremos obtener los siguientes, simplemente hay que hacer derivada, derivada, derivada y derivada, y así obtendrán cada uno de todos los anteriores. O sea, ahorita obtenemos nuestra posición. Si derivamos, este término se va y nos va a quedar lo que sería para predecir nuestra velocidad. Volvemos a derivar y vamos a predecir la aceleración. Volvemos a derivar y obtenemos lo que sería nuestro chasquido. Y este patrón lo pueden repetir para absolutamente todo. Estos no serían todos los formalismos y todo lo que ocupan para hacer un análisis completo. Pero una vez sabido esto, cosas como obtener el desplazamiento total y lo que sería el chasquido instantáneo y cosas así, sean más fáciles de analizar. Ahora, todo esto tiene muchas utilidades en mecánica. Entre esas están optimizar la vida de un objeto mecánico, que vivan más tiempo. En muchas aplicaciones de ingeniería, me imagino que se llega a ver en algún punto. En robótica sí sé que se ve porque ahí lo he podido ver. Y sé que se llega a usar en mecánica de cohetes o en aparatos como los que usa la NASA. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que no pude encontrar ningún análisis formal respecto a este tema. El único análisis formal que pude encontrar es un experimento con el cual ustedes mismos podrían medir ayer. Y es tan fácil como una botella agujerada, llenarla de agua y si la ponen en un experimento de aceleración o un experimento de oscilaciones, o más bien experimentos en el que la masa dependa de eso, pueden primero poner una botella sin el agujero lleno de agua y todo será predecible de acuerdo a la aceleración y la velocidad. Pero si destapan el agujero, habrá un cambio de masa que cambiará sus propiedades y eso podría afectar la aceleración de acuerdo a cómo estén llevando el experimento. Es el único lugar donde pude ver un análisis experimental del jalón o el tirón. Pero según sé, se usa en muchas aplicaciones como sería la fabricación de rieles y también en objetos electrónicos y otras cosas así. Lo más sorprendente es decir que se utiliza en circuitos electrónicos, tal que ahí no aparece exactamente estas expresiones, sino que aparece de otra manera. De hecho, siempre que es posible, se intenta evitar que aparezcan
Gráficas como la siguiente, en las cuales tenemos esto, algo como esto, una gráfica que cometa este fallo de pasar de aquí hasta aquí, prácticamente instantáneo, pulsos, son indeseables. Esto es conocido como una delta de Dirac. Aunque la delta de Dirac podemos encontrarla definida como simplemente una gráfica en la cual tenemos digamos que este cero, y que justo en un x determinado hace un pi que va al infinito. Y luego todo lo demás es cero. Pero la delta de Dirac puede analizarse en casos como estos, en los que parece que una gráfica va de un punto a otro de manera instantánea. El problema es que tanto en mecánica, robótica y electrónica, esta clase de pulsaciones son indeseables por el daño que pueden generar tanto al aparato eléctrico, aparato mecánico o el cuerpo biológico del que estemos hablando, ya que esas cosas pueden generar bastante daño estructural a las cosas. De hecho, eso es algo que hablé con una ingeniera y me dijo que al momento de haber vibraciones como las que serían provocadas por un sismo, esto puede ser un gran problema. Aunque lo analizo desde el punto de las aceleraciones, cuando le presenté el problema del jerk, el problema del jalón o el tirón, me dijo que realmente no se lo enseñaron como tal, pero es algo que ha notado, que notó en algunas partes y me dijo que debería consultar ingeniería sismológica para ver más el tema, algo que no pude hacer porque no conozco a nadie que sea ingeniero en sismología, así que no pude traerles nada sobre ese maravilloso mundo de los terremotos. Pero aquí está la cosa, durante un terremoto se libera una cantidad desmesuradísima de energía y eso hace que los objetos hagan así, 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 así y así. O sea, que vibran en los tres ejes del espacio, todos con una diferente intensidad. Uno puede ser muy fuerte, en otro leve y en otro más o menos. O sea, combinaciones de agitaciones de los tres ejes. Esto implica que hay muchos cambios de aceleración y velocidad donde podemos encontrar el jalón o el tirón expresado. Y aquí está el problema. Todos estos análisis solo los hemos hecho en una dimensión. Pero el problema es que si queremos analizar cosas de la vida real, tenemos que analizar los tres ejes espaciales. Así que en algo tan simple como un auto dando vuelta, ya podemos encontrar cambios de aceleración abruptos. O sea que podemos encontrar el jalón o tirón. Lo único que necesitas para poder encontrarlo y llegar a analizarlo es simplemente darte cuenta que hay un cambio de aceleración, ya sea abrupto o pequeño. Eso significa que ahí puedes encontrar la siguiente derivada. O sea, que la siguiente derivada, que sería el jalón, el chasquido, o sea, el jalón no tirón, pero luego puedes volver a derivar y obtener el chasquido, son las siguientes derivadas de orden superior que hasta ahora he encontrado que tienen utilidad. Todas las demás ya no llegan a tener ningún uso práctico que yo conozca. Y ahora, para terminar, ¿qué es lo que se hace en estos casos como en robótica? Pues simplemente lo que se hace es, bueno, le dices, yo no quiero que hagas esto, así que tenemos que amortiguar tu velocidad para que no nos des una delta de Dirac destructiva. Así que lo que hacen es que haya una curva más pequeña, más suave. O en electrónica, yo no soy muy bueno en electrónica, pero se usan circuitos que lo que hacen es que esos picos de corriente no pasen directamente contra todo el circuito, sino que lo que hacen es amortiguar esos picos de corriente para que no destrocen la electrónica. No necesariamente va a destrozar la electrónica, pero va a aumentar el tiempo de vida de un circuito electrónico el que no hayan estos picos de corriente abruptos. Siempre se busca que no aparezcan este tipo de picos y todo sea lo más gradualmente posible. Bueno, sin nada más que comentar de este tema tan interesante, bueno, sí tengo algo que comentar. Siempre me ha parecido extraño algo al momento de la enseñanza, tanto desde los niveles básicos hasta los niveles superiores. Y es algo que yo critico mucho. La pobre manera en la que se genera la enseñanza. Yo me vine a enterar de esto muy tarde. Y es porque me pregunté, siempre he visto que hay algo más allá. Esa fue mi pregunta. Al momento de aprender números complejos y al momento de aprender a integrar,
En esos momentos yo me preguntaba, ¿y qué hay más allá? La cosa es que todos con quienes consulté, desde maestros, otros alumnos, nadie de ellos sabía responderme. Me decían, no sé, o me decían, ya espérate a más adelante, o eso ya se ve en la carrera, o eso solo lo verás en el doctorado. Y es algo que me parece totalmente mal, porque muchos de estos conceptos son fáciles hasta de analizar y bastante interesantes o hasta útiles y en algunos casos pueden llegar a ser críticos y solo se enseñan hasta etapas muy tardías. Y muchos de estos análisis me parecen muy interesantes porque ayudarían muchísimo al desarrollo del entendimiento de que siempre puede existir otra manera de analizar las cosas. Porque los números complejos me dieron a entender muy rápidamente que mucho de lo que analizaba con análisis real se puede llegar a ser incluso más fácil con números complejos. Y que los números complejos abran muchas puertas a interesantes problemas matemáticos que se pueden llegar a aplicar en conceptos reales como lo que sería electrónica y transmisión de señales eléctricas a través del aire, lo que conocemos como ondas electromagnéticas. Que también se puede utilizar en electrónica de circuitos de aplicada y lo vemos en el corazón de la mecánica cuántica. Como la ecuación de onda de Schrödinger, podemos encontrar los números complejos o probabilidades de onda en el que podemos ver los números complejos y debemos obtener el módulo cuadrado para saber la probabilidad de que algo realmente suceda en un entorno cuántico. Me aceleré un poco. Pero la verdad es que yo me volví a preguntar, ¿qué hay más allá? Y ahí fue cuando me topé con los cuaterniones, con los octaniones, con los sedeniones, trigintauniones, números superreales, números hiperreales, números surreales y una variedad inmensa de muchos más sistemas matemáticos, sistemas físicos, sistemas de análisis. Me he dado cuenta de muchas cosas que la verdad es que algunas son fáciles de analizar, otras realmente no son nada fáciles de analizar, pero que sé que fácilmente, con la suficiente paciencia y sabiendo realmente de qué se está hablando, se podría llegar a enseñar en entornos como una escuela común y corriente. Si se pone el empeño, se podrían enseñar cosas hasta como los cuaterniones y sus aplicaciones para resolver algunos problemas. Hasta los números complejos, ni siquiera los cuaterniones. Pero la verdad es que nada de esto se ve. Hasta el cálculo integral solo se enseña de una manera y te dicen, estas son las reglas, pero no se enseñan métodos realmente abstractos y más poderosos para resolver las cosas, que realmente creo que serían muy útiles. Y solo te enseñan la integral normal, qué pasa con la integral doble, qué pasa con la integral triple. Son cosas muy interesantes que tienen aplicaciones muy, muy buenas, pero creo que se enseñen prácticamente en ningún lado. Bueno, y sin nada más que decir, aquí termina el video.